Pascual, ¿cuándo tuviste tú el primer contacto con México? Porque eres de Italia. Fue el año donde yo luché con muchísimas crisis de ansiedad, ataque de pánico. Yo tenía 1,000 pesos por un mes. La persona mexicana es una persona muy trabajadora. Yo aquí aprendí a valorar mucho más lo que tengo. Mi primer contacto con México lo tuve en 2016 en Argentina, cuando estaba grabando la serie de Disney Soy Luna, y ahí conocí la primera persona, un amigo actor y otra actriz que hoy en día es mi esposa, que eran mexicanos. Nunca había ido a México. Él ama su país. Michael Ronda se llama, este amigo mío, es actor, y él básicamente ama a México. Claro, o sea, está orgullosísimo de su país. Entonces me hablaba tanto que después nos tocó ir de gira en México y al fin 2018 conocí México por primera vez. ¿Tú eres originalmente de un pequeño pueblo cerca de la gran ciudad Nápoles? Exactamente. Por la cual yo una vez a los 17 años yo pasé en tren porque íbamos a Sorrento, que está al lado de Pompey, de la costera amalfitana. Y me quedé impresionado. Aquí hay muchas personas de Nápoles en el mundo, ¿no? Sí. Y siempre cuando me encuentro con alguien de Nápoles en México, le hago el siguiente chiste. Y digo, entonces ya conocías México de antes. Y siempre agarran la onda y se ríen. Sí. Yo creo que cada país y cada ciudad es conocido, o sea, pasan cosas, ¿verdad? Ahora, no solo en Nápoles, pero sí, lamentablemente, soy consciente de que me han hablado de experiencias muy seguidas en la ciudad de Nápoles. No nací ahí, no es como mi ciudad principal, entonces no puedo como generalizar, pero sí muy seguido me han dicho, he ido a Nápoles y me ha pasado esto, he ido a Nápoles y me ha pasado ello. Ok, pero bueno, he sido a otras ciudades también, como que cada ciudad de Italia tiene lo suyo, ¿verdad? Claro. En Roma también, vas a Roma y te dicen, no, me robaron ahí, ¿no? Claro, en el metro y todo. Claro. Entonces, o sea, creo que cada ciudad como tiene lo suyo. Ahora voy a explicar el chiste para la audiencia, porque ¿qué tiene en común Nápoles? O sea, el estereotipo de Nápoles con México. Comida riquísima, gente cálida, mujeres guapas también, y tiene la fama de que es un poco peligroso. Sí, como que hay zonas, ¿no? Como que es verdad, es una realidad Pero es una enorme ciudad. Claro, o sea. sí, pero esto sí, o sea, es una realidad, todos los italianos lo saben, los napolitanos lo saben, sí hay zonas que como que no tienes por qué ir, como que tal vez no son tan seguras y pues la verdad las evitas, pero como tú dices, o sea, nació la pizza, es verdad y es una realidad que las mujeres más lindas de Italia están en la región Campania y en Nápoles, la verdad. Sí, es algo que cuando hacen los concursos de belleza o todo, la verdad, en general las chicas del sur, y ahora sé que tal vez las chicas del norte me van a funar o me van a odiar o esto, no estoy diciendo que son feas absolutamente, pero sí, la verdad, las que, por ejemplo, la mayoría de las chicas que ganan el concurso Miss Italia en Italia son del sur, entonces son los hechos, ¿verdad? Pero yo defendiendo mi sur, pero no, el norte también tiene muchísimas cosas hermosas, la verdad, que no tiene el sur, entonces, pero sí tiene la pizza y la comida, la calidad de la gente, o sea, en Nápoles te acaban de conocer y te acompañan y te invitan a comer o sea, tiene una calidad son un amor de verdad, o sea, tiene una calidad que las personas de verdad no encuentras en ningún otro lugar, o sea, cuando tú conoces las personas de Nápoles, de verdad notas las diferencias con las personas de los otros lugares de Italia. Además del norte, por ejemplo, de Milano, que es más frío, pues. Las personas sí son diferentes, la verdad lo notas enseguida, o sea, si tú has estado en Nápoles y vas a Milán, sí se nota la diferencia, la verdad. Lo que es curioso, que yo creo que vamos aquí a tener en la audiencia personas que te ubican por películas y series donde has aparecido. También trabajaste con Disney. Sí. Pero ¿cómo nació todo esto? ¿Tú siempre querías ser actor? ¿Cómo empezó todo y cómo terminaste acá en México al final? Yo desde chiquito amaba el arte, amaba cantar, bailar, actuar, todo. Cuando yo era chiquito no es que había como academias de baile, de actuación, de canto, no. La verdad no, o sea, recién por ejemplo el primer lugar donde podías tomar clase de canto, yo ya tenía 24 años, pero en este momento yo recuerdo que empecé con la pasión del baile, iba a una academia en la provincia en la cual vivía, que es Caserta, iba hasta allá. Ya cuando crezco, a los 18 años me gradué en la academia de ballet, de danza contemporánea, de baile, y ahí me mudo a Roma.
Y ahí es donde, claro, hasta tenías que elegir, ¿no? Como lugares para estudiar actuación y canto. Y en este momento encuentro un manager, un agente de actuación. Y en este momento recuerdo que ya empezaron como a llegar los castings, las cosas. Vinieron a grabar una película en Italia. Había una serie en este momento de Disney que se llamaba Violetta. Hicieron 3 temporadas y para cerrar la serie hicieron una peli para el cine y la vinieron a grabar en Italia. ¿Y esa película fue en español, en italiano? ¿En qué idioma fue? Fue en español, porque ellos la vinieron a grabar ahí, pero claro, todos hablaban español. Buscaron a un personaje italiano, yo entro como italiano en la serie, ahí Disney me da un curso de español también, entonces había algunas frases que decía en italiano y otra en español. Y ahí empieza como mi carrera digamos, entrando en Disney. Había hecho como pequeñas participaciones en series en Italia antes, pero no es que fueron tan relevantes. Así que creo que sí que mi carrera, la actuación empezó con esta película. Ya el año siguiente buscaban otra vez un italiano para la serie Soy Luna. Hubo una gira en Latinoamérica. Entonces ya como que fueron 4 o 5 años seguidos de trabajar por Disney. Órale. Sí. ¿Y te ha pasado que la gente aquí te reconoce en la calle? Sí, mayormente he hecho ya otras series en Netflix, en Prime y todo esto, en Paramount, lo que sea, pero la verdad, sí, como que ha marcado la adolescencia de muchas personas y hasta hoy en día, la verdad, sí. Además, ya es oficial, están grabando, casi terminan de grabar Soy Luna 4, claro. Porque fueron 3 temporadas, entonces como que sí, la mayoría de la gente que tal vez me detiene en la calle para hablar o una foto, lo que sea, es por la serie Soy Luna. He leído y visto algunos videos donde explicas como, pues en Italia en algún momento llegas a un punto donde sientes que estabas como un poco sin rumbo. Y como de la fe te ayudó a encontrar tu camino. Sí. ¿Podrías como contarnos un poco de esto? Sí, gracias por hacerme esta pregunta. La verdad sí, fue el 2015. Fue el año donde yo luché con muchísimas crisis de ansiedad, ataque de pánico. Fue la primera vez en mi vida que me sentía, yo siempre tuve bien claro todo y este año es como decisión tras decisión malísimas, o sea, fue como ya no sé qué hacer, sin rumbo. Y en la película de Violetta que yo fui a grabar, había cristianos. Y yo llego con este estado mental y emocional agotado, y sin rumbo, ya no sabía qué. Y me hablan de Dios. Yo siempre, la verdad, crecí en un entorno católico en mi familia. No tuve, pero, o sea, nada tuve contra Dios. Como que siempre iba a la iglesia con mi familia, los acompañaba, pero ellos por primera vez me estaban hablando de una relación con Dios. Que yo pensé que no se podía tener. O sea, me estaban hablando de que ellos leían la Biblia, las cosas y todo esto. Yo lo veía tan aburrido, tan raro, no sé. Y dije, o sea, ¿cómo usted tiene una relación con Jesús? O sea, entonces en este momento yo oré con ellos y fue una locura. Lloré muchísimo. Lloré tanto, hermano, que siento que fue como si se rompió algo y como si al fin me pude conectar con Dios. Justamente la Biblia dice que Jesús es el puente entre nosotros y Dios. Entonces, y yo en este momento acepté a Jesús en mi corazón. Entonces fue como este puente y me sentí, o sea, fue una locura la libertad que experimenté, pero no terminó ahí, porque por primera vez yo empecé a escuchar la dirección de Dios, escuchar estos pasos, ¿no? Yo me encontraba en Argentina porque mi pastor, porque yo en este momento encontré una iglesia, me congregaba y me dijo, estaba orando y Dios, siento de parte de Dios, me estaba guiando esta oración que te tienes que ir en Argentina en agosto, era julio en este momento. Yo dije, ¿qué voy a hacer allá? Nunca viajé a lo exterior, no sé qué hacer. Y él dijo, tengo un par de amigos, pues quédate con ellos y todo, ayudas y todo. Entonces yo me agarro un avión, voy, básicamente, y recuerdo que aterrizo y me viene a buscar, y en este momento me viene a buscar al aeropuerto el dueño del hotel, que no sabía que era cristiano. Entonces yo me lleva al hotel y yo tenía 1,000 pesos por un mes, porque en este momento mis padres pensaban que yo me estaba cerrando en una secta o algo raro y no me apoyaron en este momento. Gracias a Dios ya cambió su pensamiento. Pero entonces yo llego, me viene a buscar el dueño del hotel, me lleva al hotel y me dice, te vas a quedar aquí una semana, no vas a pagar nada, eso es de parte de Dios, y me cierra la puerta. O sea, ¿viste estas cosas raras que tú escuchas en las películas de como que viene, te habla un ángel y desaparece? Fue como, ¿qué me acaba de decir? ¿Quién le dijo a él que no tenía dinero para pagar? O sea, como no sabía nada. El día siguiente viene un amigo mío, Samuel Nacimiento, que es un actor de Violeta, y dice, te tengo que llevar a las oficinas de Latinoamérica. Y dije, ¿para qué? Eso es de parte de Dios, vente. Así, fue la segunda vez la misma frase. Fue muy raro.
me lleva, conozco a la presidenta de Latinoamérica y todo y esto, hablamos y pasó que le di mi número y eso, pero yo apago el celular porque dije, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar todo este mes para entender porque hay algo que no está funcionando o no sé, como que quiero estar este mes tranquilo. Apago el celular, me voy a ayudar en una iglesia, era un barrio, pues, la verdad, muy humilde, como de mucha escasez. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Ya entendí Dios qué quiere conmigo. Voy a dejar el canto, va a la actuación, yo voy a ayudar a la gente que lo necesita. Regreso a Buenos Aires para regresar a Italia, para tomar el avión y prendo mi celular. Y hace 15 días, Disney me había escrito para ofrecerme un papel, que era el de Soy Luna. Órale. No, son de estas cosas que dice, trágame tierra, no puede ser, o sea, la oportunidad de la vida. Les escribo, me dan la oportunidad de hacer el casting y me dicen, en este momento estamos buscando a un italiano que cante, baile, actúe. O sea, es como, ¿cuántas probabilidades hay en el mundo que tú te encuentras en el momento perfecto, en el lugar perfecto? Yo no creo en las coincidencias personalmente, creo en algo que se llama Dios incidencias, o no sé cómo decirlo, porque Dios ya había planeado algo mucho más grande y yo no conocía este plan. Me regreso a Italia, a las 2 semanas me llega el mail y había quedado. Ahora tú me preguntas, ¿qué hiciste? Nada. O sea, fue creerle a Dios que tenía este plan, ser guiado por este plan, acepté, tomé el avión, me fui allá y así pasó todo. Entonces a veces hay muchas personas que me escriben en Instagram, ¿cómo hiciste? Quiero entrar en Disney, todo y eso. Y la verdad, o sea, yo quisiera darle otra respuesta, pero de verdad no le puedo dar otra respuesta. O sea, Dios guió todo esto, estuve atento a sus direcciones, a sus cosas, y así se puede decir. Es mucho más fácil hablar con Dios de lo que uno puede pensar. Orando te guía a través de personas, a través de comunidades, en este caso fue a través de mi pastor y una guía espiritual, y a través de la Biblia, que parece un libro que entendible, como que no se puede entender y está mucho más actual y mucho más fácil de lo que uno puede pensar. Y fue así como mi historia. Entonces de ahí ya empezó como este camino de fe, estas experiencias que diariamente yo cultivo todos los días con Dios a través de una conversación diaria, como estoy hablando contigo, así le hablo a Dios. Y le agradezco a Jesús todos los días, le pido dirección, le pido sabiduría, le pido que me guíe. Es como una conversación de verdad mucho más natural, mucho más sencilla de lo que uno puede pensar. Muchos de ustedes saben que además de mis propios canales, he ayudado a varios otros a crecer en YouTube y a llegar a más de 1,000 millones de visualizaciones con un sistema sencillo pero muy eficaz que desarrollé después de años de ensayo y error. Si a ti también te interesa crecer en YouTube, de verdad, no por curiosidad, sino porque sientes que tienes algo importante que compartir y quieres crecer tu canal con estrategia, grabé un video especial enseñando exactamente cómo tú también puedes aplicar este sistema. Está en un canal aparte, solo para creadores serios. Si ese eres tú, el link está abajo en la descripción. Si no, no pasa nada. Seguimos aquí con los choques culturales. Órale. La historia. ¿Y fue en el mismo viaje conociste tu hoy en día esposa? Imagínate, o sea, yo voy allá a Soy Luna y Dios seguía teniendo un plan mucho más grande. Conozco a Giovanna, nos hacemos mejores amigos, compañeros de trabajo. Después nos ponemos de novio, después nos casamos y fue la motivación también por la cual ahora me vine a México. O sea, trabajo entre Europa y Latinoamérica, pero al mismo tiempo digamos que estoy como la base es en México. Claro. ¿Verdad? Y entonces ahora estamos aquí, pero sí, o sea, de verdad, o sea, imagínate en un momento que tú piensas que tu vida va a tomar un rumbo, estoy en Italia, trabajo en la actuación y todo, tal vez un día haré algo ahí y Dios te dice, no tienes ni la menor idea de lo que te tengo planeado, o sea, dame tu vida, entrégame tu vida porque te voy a llevar a algo mucho más grande de lo que puedes pensar y eso es lo que pasó, literal. Órale. Y también te casaste, me parece, en la pandemia, ¿no? En el 2020, creo. Nos casamos en 2020 con todas las restricciones que había. Sí. Nos casamos en... También tuvieron que ponerse de cubrebocas. No, gracias a Dios, porque nos casamos en Chapala, en un lugar al aire libre, enfrente de un lago. Okay. Éramos solo 40 personas, no podía ser más. Solo la familia de Giovanna. Mi familia y mis amigos de Italia no pudieron llegar. Entonces, básicamente, fue una boda muy chiquita. No fue como las bodas mexicanas que duran un montón, que te quedas a bailar toda la noche. No, a las 8 ya no había luz, entonces no teníamos dinero en este momento para poder comprar como otras cosas. Entonces, a las 8 de la noche, oscuridad y ya nos fuimos todos a dormir. Es que justamente yo me casé con mi esposa, nos casamos el mismo año. Bueno, en civil, claro. ¿No?
Pero sí, justamente, qué locura también en esos tiempos. Bueno, el civil sí, imagino, ¿no? Tuvieron que tener... Bueno, nos pudimos quitarlo para dar el beso y ya después otra vez. Claro. Con 4 personas. 4 personas, sí, claro. O sea, 4 testigos. Como testigos, exacto. Sí. Y 2 testigos ni los conocíamos. ¡Qué loco! Sí. ¿Cómo no los conocías? O sea, pues sí, porque era pandemia y... Pero era obligatorio llevar 4. Claro, necesitábamos... No, nosotros solo fuimos 2, ¿sí? Mi suegra y mi suegro. Ah, ok, qué bien. Yo creo que dependiendo del estado, depende. ¿Y tú tuviste que agarrar 2 desconocidos, literal? Bueno, uno de mis mejores amigos, que conozco desde hace 20 años, casi, mexicano, uno de los primeros mexicanos que conocí, me los consiguió, básicamente. Y él con su esposa... Ya tuvo testigos desconocidos en su boda. Esto sigue esta locura. Bueno, hoy en día los conozco. Claro, ¿no? claro. Sí. Pero en este momento imagínate como... Sí, voy a ser tu testigo, voy a cuidarte todo y tú. Ok, gracias. Qué random. Sí. Wow. Oye, aquí en Choque Cultural nos encanta todo ese proceso de adaptación. También los choques culturales pueden ser positivos, negativos, a veces saques de onda. Claro. Una vez, por ejemplo, cuando grabamos de hecho nos conocimos, Pascual y yo, cuando grabamos con Chingo Amiga. Sí. ¿No? Hace casi un año, exactamente. Casi un año, creo que era julio, agosto el año pasado, algo así. Misma temporada, más o menos. Y yo me acuerdo que yo saqué el tema de la pizza con piña. ¿Qué otros choques culturales has tenido? ¿Cómo lo voy a olvidar? No, bueno, son muchísimos. La pizza con piña, o sea, en Italia no existe y es un poco una... un poco una abominación, entre comillas, obviamente. Pero sí, como el catsup en la pizza. O sea, la pizza es sin piña y la pizza es sin catsup, ¿verdad? En Italia. Entonces, si tú vas a Italia y vas a un restaurante y tú pides catsup en la pizza, hay algunos que te podrían sacar, algunos que ni te contestan, algunos que te pueden contestar mal. Ahora, yo... también digo, hay que ser también tolerantes y yo tampoco soy el amigo o el esposo, ¿verdad? Que le dice a mis amigos, adelante mío, no le van a poner catsup. No, mi esposa come pizza con piña, mi esposa come pizza con catsup y mis amigos también. Tampoco yo sé cómo no, pero si tú me lo preguntas, claramente es que es algo que no existe en la vida. ¿Has probado la pizza con piña? No, nunca en mi vida, no. La primera vez que yo me entero que la pizza en algunos lugares de Latinoamérica la hacen con piña, que se llama, creo, hawaiana, algo así. En Alemania también es la hawaiana. Yo lo descubrí en Argentina. Y yo no sabía, obviamente, que en Latinoamérica le ponían piña a la pizza. Claro. Cuando yo lo vi por primera vez, pensé que era papa. La papa cortada. O sea, me la estaba por comer hasta que el olor era raro. Y dije, no, esta no es papa. Y ahí yo me entero que en Latinoamérica existía la pizza con piña. Pero otro choque cultural es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en Italia tenemos una forma mucho más dura o directa de hablar. Y aquí en México son muy amables. Por ejemplo, aquí es como... Por ejemplo, a mí me encanta y me vuelve loco el hecho de que el mexicano te contesta para servirte. Oye, ¿te podría molestar con una servilleta o algo? En Italia no. ¿Cómo sería esto en Italia? O sea, una servilleta, por favor. Posso chiederti un fazzoletto o un tovagliolo? El tovagliolo usualmente es el que más se usa para comer. El fazzoletto es más, esto es para limpiarte la nariz. Pero lo pides, está hablando italiano, lo pides y ya, ¿no? Pero aquí tiene una amabilidad muy fuerte. O sea, en general, el mexicano, en mi opinión, es mucho más servicial y mucho más amable. La verdad. Por ejemplo, yo como ya estoy viviendo muchos años aquí, cuando regreso a Italia me doy cuenta que somos mucho más duros, la verdad, y que no tenemos como siempre la mejor manera de decir las cosas. Y yo ahora cuando voy a Italia pido como si estuviera en México, pero en italiano. O sea, imagínate el italiano que escucha, te puedo molestar con una servilleta, es como, ¿qué te puedo molestar? Es como, me regalas una servilleta, por favor. Es como, me regala. O sea, no es un lenguaje común, claramente ahí. Entonces yo tengo que cambiar el chip italiano, igual pedirlo de forma amable. Entonces esto ha sido como algo que Joanna me decía al principio cuando nos casábamos, ¿no? Es como, siento que me estás hablando muy duro, pero yo no es que está hablando en mala onda, pero la forma podría ser muy dura, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, yo podría comer todos los días pasta, pero ya no como todos los días pasta, porque Joanna no puede comer todos los días pasta. Muchos de ustedes saben que además de mis propios
los canales, he ayudado a varios otros a crecer en YouTube y a llegar a más de 1.000 millones de visualizaciones. He creado un canal exclusivamente para creadores que se toman en serio su proceso. Ahí comparto todo lo que he aprendido en múltiples canales en los últimos 11 años. Desde cómo elegir tu temática de manera inteligente hasta cómo inyectarle viralidad a cada uno de tus videos. Si eso te resuena, el link está abajo en la descripción. Si no, no te preocupes. Seguimos aquí con Choques Culturales. Algo que sí, honestamente, esto sí, lo he notado, pero nunca lo he compartido porque también muchos mexicanos me han dicho que no han tenido una buena experiencia en Italia. Cuando cruzas en la calle en Italia se detienen. Aquí la verdad no me pasa casi nunca. No. Vinieron en Italia algunos amigos mexicanos, mis mejores amigos, y yo no dije nada. Dije, quiero ver si lo notan. Y sí lo notaron, que cada vez que cruzaba la calle se detenían. Ajá. Claro, donde hay como cebras, estas cosas blancas en el piso. Donde no hay, el peatón no tiene la prioridad. Pero donde hay eso, de verdad, si el italiano no te deja pasar, o se va a la cárcel o le hace una multotota enorme. Sí, y te pagan a ti, claramente. Sí. Entonces, esto sí es algo que yo he notado. Y aquí en México he visto que como no siempre te da la prioridad, hay que tener cuidado. Sí. Pero también he escuchado muchos amigos mexicanos que han dicho, no, yo he ido y me estaban por atropellar en Italia. Por eso yo digo, sí, también he escuchado de esto. Pero la mayoría de las veces, el 80% de las veces que ahora estuvieron ellos allá, se detenían todo el tiempo. Y sí lo notaron. Pero yo creo que esto, lo de la pizza, lo de la comida, el italiano no desayuna con chilaquiles o huevo. Entonces, ¿Qué desayunan ustedes? ¿Dulce? O desayunas el croissant. Ah, ya. No sé, mi mamá, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chiquito se hacía cereales con leche o con galletas, ¿no? Leche con galletas, pero el italiano en general, por ejemplo, yo también recuerdo que tampoco siempre desayunaba. Yo no crecí tampoco en una familia como que siempre el desayuno, ¿no? Un croissant, un espresso, un shot y vas a trabajar. Pero, por ejemplo, aquí no, aquí desayunan fuerte. Entonces, cuando yo empezaba, yo recuerdo que al principio cuando nos casamos y todo, yo no estaba acostumbrado a desayunar huevo. Ahora es la costumbre. Yo ahora voy a Italia y mi mamá me compra huevos, ¿verdad? Porque ella sabe que igual no es común para nada ya. Yo ahora ya no podría desayunar un croissant, no podría desayunar dulce. También por todos los daños a la salud que te hace, ¿verdad? Sí. Como que tú le pones azúcar en la mañana, claro. O sea, es una locura, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Entonces siento que en esto también ha sido un cambio. Al principio era un choque muy fuerte porque Giovanna decía, ¿cómo, o sea, qué onda? ¿Cómo vas a desayunar eso? ¿No? Entonces teníamos 2 desayunos diferentes, pero ahora no, esto ya cambió. Justamente con mi esposa también siempre dice como le choca desayunar algo dulce. Como que no... Tiene que ser algo... No, claro. Pues sí, claro. nopalito. Y esto puede ser como otra diferencia, y creo que sí hay muchas más, hay varias. Ahora seguramente me acordaré de varias, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando Giovanna me dijo al principio, hay que pagar un seguro de vida. Y yo dije, ¿por qué? Me siento mal, me pasa algo, voy al hospital y listo. No, tienes que tener un seguro, porque si no tienes un seguro, pues no te atienden, o aquí no es... Al seguro médico, dices. Claro, el seguro médico. Claro, porque en Italia el seguro ya lo paga el gobierno. Entonces tú vas, te atienden y no tienes que pagar nada. Igual en Alemania, sí. Dije, ¿por qué hay que tener este seguro? No entiendo. O sea, ¿por qué hay que pagar cada mes? O sea, además es un gastotote. Y sí, además mi suegro justo trabaja en un seguro. Entonces ya me puso en contexto y ya pagamos desde el 2020 que nos casamos, pagamos el seguro. Entonces ya es como una realidad. Son como pequeñas cosas que yo me iba enterando claramente, porque son 2 culturas totalmente opuestas. No, en Alemania incluso, yo me acuerdo en mi primer trabajo, me quitaban la mitad del sueldo casi. Seguro médico, seguro de jubilación, impuestos. Claro. Allá, claro. ¿no? O sea, Claro. Pues sí, tú piensas que ganas tanta cantidad al año, pero ya luego llegas, ves tu cheque y dices, ay, chale, ¿dónde quedó? Que no sé si viste hace pocos días que pasó todo esta locura de los extranjeros, no sé cómo se diga en español, gentrificación. Sí. Ajá. Y ahí me enteré que muchos piensan que los extranjeros que viven en México no pagan los impuestos. Pues sí, se refiere mucho a los nómadas digitales, ¿no? Como los influencers. Pues sí, habrá uno que otro. Pero... Claro, no manches, la cantidad de impuestos que yo pago y debo todo y lo hago claramente. Pero como que loco que yo no sabía que algunos pensaban esto. A mí una vez me preguntaban, ¿tú pagas
los impuestos? Dije, ¡claro! O sea, tengo un RFC, tengo una residencia permanente, tengo un trabajo, tengo la contadora, pago los impuestos. ¡Claro que lo hago! Claro. Fue como una pregunta muy, muy loca. Sí. Y me enteré ahí que algunos pensaban que no pagamos impuestos. Sí, ya nos ponen en un saco, dicen, ¿no? Todos en un saco, pues. Claro, o sea, claro. Como por algunos que se portan mal, pero así es claro. En todos lados. Ahora ya has hablado un poco de choques culturales en la relación respecto a la comida. ¿Qué otros choques culturales has tenido, por ejemplo, con tu esposa? Que también yo podría contar miles. Por ejemplo, en México no hay mucho machismo. Yo crecí en una familia donde hay... ¿No hay? ¿Dices? No. ¿En comparación con Italia? Sí, en comparación con... Perdón, en Italia no hay mucho machismo en el sentido de que, viste que aquí hay mucha la situación de las mujeres hacen esto y los hombres esto, ¿no? Como la mujer limpia hace esto, el hombre trabaja. En Italia no es mucho así. Yo crecí en una familia donde todos hacemos todo. Lavar trastes, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, yo nací más bien, no nací con el machismo. Yo crecí con ¿cómo se llama? Un matriarcado. En Italia la mujer sí manda mucho también. Yo crecí en una familia donde le tenía este temor a mi mamá, a la abuela, como la influencia que tiene sobre la familia, sobre los hijos, las decisiones, ¿no? La suegra. Y yo nací con lo contrario, con el matriarcado, en cambio. Entonces, Giovanna, recuerdo que cuando tuvimos conversaciones antes de casarnos, tuvimos como muchas conversaciones donde hay que decirnos todo, porque nos vamos a casar y este es para siempre. Entonces, hay que enfrentar cosas o miedos o preocupaciones que ambos tenemos. Y digo, yo tengo miedo a que nos casemos y yo me ocupo de la casa, yo me ocupo de limpiar la casa, de las cosas y esto, y tú vas a trabajar. Y dije, no existe la vida. Además, yo soy muy obsesionado con la limpieza y en la casa los dos hacemos todo. Pero yo recuerdo que ella tenía miedo a que nos casáramos y ella tenía que cocinar, ella tenía que limpiar la casa, ella tenía que limpiar los trastes, ella tenía que hacer todas las cosas, ¿no? Como si esto le corresponde a la mujer. Y dije, no. Entonces, en este caso sí enfrentamos esta discusión. Yo la tranquilicé y le dije que absolutamente. Y los dos hacemos las dos cosas. Te voy a decir, pero este es porque yo soy ya extremo, yo soy un caso aparte. Yo amo limpiar la casa, hacer las lavadoras, pasar la aspiradora. O sea, yo amo que la casa se vea limpia, que la casa... Amo eso. Entonces, le tocó justamente un obsesionado de la limpieza, pero, por ejemplo, sí, yo he tenido esta conversación con otros amigos, tal vez amigos míos mexicanos, que tal vez no solían, algunos sí, y otros como que dicen, no, esto, la verdad, no, tal vez, no sé, no lo veo tan normal o esto, y yo le hablé de decir, no, o sea, son un equipo, todos hacen las dos cosas y no existe que haya tareas asignadas o algo. Sí puede haber tareas asignadas, por ejemplo, yo me ocupo de los recibos de la casa, ¿no? Entonces agarro los recibos y los voy a pagar y todo esto porque como que, por ejemplo, tal vez Giovanna puede agarrar un recibo, lo puede apoyar en un lugar y tal vez yo no sé que lo agarró y tal vez puede olvidarse el recibo ahí y no se paga y vence. Sí. Entonces decidimos por eso, ¿no? Entonces sí nos dividimos como cosas así, pero respecto a cosas de la casa o todo esto es como, no, esto te toca a ti, no. O sea, y si un día yo me olvido y Giovanna paga recibo, también lo hace. O sea, no creamos una cultura de, no, yo no hago esto porque te toca a ti o porque... Pero sí recuerdo que era una preocupación tan fuerte que ella lloró cuando me lo contó. Porque dijo, tengo miedo a tener un bebé un día y a que yo ya no pueda trabajar o algo. Entonces tuvimos como que destructurar varias cosas, ¿no? De eso. Y es un argumento que lamentablemente hasta el día de hoy se sigue hablando mucho, ¿no? Y entonces esto creo que también ha sido como uno de las principales cosas que tuvimos que hablar por miedo a algo que yo honestamente no conocía aquí en México. Dijiste ahorita que tú eres un caso aparte. ¿Tú consideras eso del matriarcado? ¿No? Soy un caso aparte porque yo caigo en la obsesión a la limpieza, pero no un caso aparte de que el hombre limpia. No, para mí es algo que deberían ser todo el mundo, no debería haber diferencia, pero también es verdad que crecí en una casa, en una cultura donde el hombre sí colabora en la casa. Ok, ¿no? ¿Y dirías eso es como la norma, por ejemplo, en tu región, en Italia, o es algo como muy específico de tu familia? Sí, hay casos de amigos, de personas, de parientes que yo tengo que el hombre nunca lo ha hecho. A mí, mis padres sí me crecieron con
con todos hacemos todo. Okay. Nunca he visto mi papá solo trabajar. Mi papá siempre ha cocinado, ha limpiado. Mi papá cocina increíble además y siempre ha hecho todo esto, la verdad. Ahora, si tú me dices, oye, pero tienes, no sé, familias italianas o algo que no lo hacen, sí los tengo. Claro. Sí hay casos que dices, no, el hombre no hace nada. Y tengo tíos que no. Ahora, pero también tengo otros miles de ejemplos de la cultura italiana donde sí lo hacen y no piensan que la mujer hace solo eso, ¿no? Yo igual, o sea, a mí me criaron igual, sin embargo, mi papá, digamos, cocinar no es su fuerte, ¿no? Mi mamá cocina 1000 veces mejor. Yo me acuerdo como que a veces pasó una vez o 2 veces, una vez cuando era niño, mi mamá tuvo tema del apéndice y estuvo una semana en el hospital y mi papá compraba cosas ya listas. No, sí, o sea, como luego hacía cosas medio salvajes en la cocina, ¿no? ¿Consideras, por ejemplo, que la cultura italiana, por ejemplo, para un alemán promedio diría o adivinaría que la cultura italiana y la cultura mexicana tienen muchas cosas en común? ¿Tú dirías que sí o no o mitad, mitad? Yo creo que comparten, por ejemplo, el amor a la familia, el amor, por ejemplo, el italiano es muy común que el domingo vas con todos tus tíos. Yo recuerdo de chiquito a la casa de mi abuela. Mi abuela cocinaba pasta casera y esto, íbamos con mis primos, mis tíos, y me encanta que México también tiene esta parte. Con la familia de mi esposa muy seguido, cuando vamos a Guadalajara a visitarlos, hay mucha convivencia familiar. O sea, yo creo que esta podría ser como algo en común, el amor a la cultura. Me encanta, por ejemplo, sobre todo el sur de Italia, si tú vas en algunos pueblos y cosas, sigue teniendo algunas cosas, no sé, de vestimenta, de cultura local, de bailes, igual aquí. Tú vas en Oaxaca o no sé, varios lugares y tienen como su vestimenta, su baile local, sus culturas, sus tradiciones, y esto también es muy común allá. Entonces yo creo que, por ejemplo, estas dos cosas sí podrían ser como cosas en común que tienen. Y mucha afición por el fútbol también, ¿verdad? Y bueno, mucha pasión por el fútbol. También, sí. No, totalmente. Mucha pasión por el fútbol. Esto sin dudas. También en las bodas italianas terminan muy tarde, hasta la mañana, y aquí igual bailan hasta la mañana, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay una diferencia cultural, porque, por ejemplo, nosotros nos casamos en 2020 en México, pero como no pudimos hacer una boda, como mis padres, mi familia, nadie de mi familia vino, en el 2022 nos volvimos a casar en Italia. Hicimos una fiesta allá también para la familia italiana, y el italiano no baila mucho como en México. O sea, cenas, bailas un poco, después ya te traen otra cosa. En Italia como 10, 11 portadas. Aquí creo que se dice así, 3 tiempos. Ok, 3 como tiempos. 10, 11, 15 tiempos. ¿En aquí, Italia? Aquí son como 3, 4 tiempos. Sí. En Italia lo principal es la comida. Claro. Aquí es como el pasarla bien y el divertirte. Claro. Ahí entonces tú entre una portada y otra puedes bailar un poco, pero ya después está el pastel, todo, y ya te vas. Yeah. Aquí no. Aquí comen y esto, y después como por 5 o 6 horas bailan. Sí. Y allá no es común. Entonces cuando hicimos la boda allá, los mexicanos sí también decían como, ¿qué onda? Aquí no se baila. Entonces tuvimos como que unir y hacer felices a los italianos y también un poco a los mexicanos. O sea, no un poco, a los mexicanos también. Y por ejemplo, con mi esposa le hicimos las sorpresas de que tomamos clases de baile, del baile típico mexicano. Yo me vestí de mariachi, ella se vistió del no sé cómo se le llama el vestido de las mujeres, y le regalamos esta sorpresa a los italianos, ¿no? Y a los mexicanos les pusimos como un horno donde se cocinan las pizzas, y había ahí como alguien como haciéndolas al momento para dárselas. Entonces como que unimos y fusionamos las dos cosas. Pero en las bodas también hay muchísimas diferencias culturales. Qué chido. Me acuerdo en la grabación con Chingo Amiga, con su, comentas eso también de la boda. Otro choque cultural que comentaste en la grabación con su fue, no sé si solo en tu región, pero como a veces los hombres se saludan así con besos en la mejilla, ¿no? ¿O no? No, bro, los italianos se saludan con beso. Sí. Esta fue la diferencia, por ejemplo, tú aquí vas con un mexicano y le haces como raro. Ajá. Aquí es como das la mano y haces la palmadita y después otra vez la mano. Ándale. Ándale, ese. Allá tú no agarras, y como en Argentina también haces y lo saludas como acerca. No es que le das el beso, apoyas solamente la mejilla. Y eso es algo raro que no se hace obviamente aquí. Claro. Yo no lo hago con ninguno aquí, ¿verdad? Sí.
Pero allá, no sé, imagino un mexicano que se va a vivir allá, lo va a ver todo el tiempo. Claro. A ver, no lo haces con una persona que acabas de conocer o no conoces. Sí. Pero ya la segunda vez, pues sí, ya lo puedes hacer. O la otra, de plano, es solamente la mano. Yo crecí con turcos en Alemania y también, pues sí, los turcos también lo acostumbran, ¿no? Ah, wow. Sí. Ah, mira, sí, no sabía, sí. Y para los alemanes del pueblo está medio raro. Sí, porque es un contacto físico muy cerca y muy íntimo. Sí, es como, no, o sea, besas tal vez a tu novia, a tu esposa, pero lo ven como algo muy, muy invasivo también, ¿no? Y ahora, tanto tiempo que llevas acá en México, ¿qué más dirías que has ganado viviendo acá? Yo creo que aprendo mucho de México todos los días, el hecho de su amabilidad, su don por el servicio, por servir a las personas, por ser amables. No es que yo antes era una persona que no me importaba y no era amable, pero sí llevo 5 años y me ha moldeado mucho este tipo de cultura. En mi forma de hablar, en mi forma de decir las cosas, en mi forma de pensar. La verdad que sí me ha moldeado muchísimo esto. Y es una parte que yo he cambiado totalmente de mi carácter en positivo. Es un país además que de verdad también estoy agradecido por el hecho de muchas oportunidades de trabajo. He crecido mucho en este país. Me ha hecho crecer, me ha hecho conocer muchas cosas también de mí mismo que yo no conocía. Me ha impulsado y motivado a crecer y a soñar en muchas cosas. Yo me he dado cuenta de verdad cómo no conocía muchas cosas y yo la he conocido en México. Como no sabía de muchas cosas y las supe aquí. O sea, que me enseñaron. Entonces, de verdad está haciendo y sigue siendo un país que me da mucho, me enseña mucho, me hace soñar en grande, me hace conocer muchísimas cosas nuevas. Y yo creo que esto es lo que todos los días cambia y transforma en mi mente. Creo que he aprendido a disfrutar y agradecer más estando aquí, a valorar mucho más las cosas, a valorar incluso más tu familia. Creo que esas son como las cosas principales que todos los días me sigue dando este país, y admiro muchísimo al mexicano. Yo creo que la persona mexicana es una persona muy trabajadora, muy esforzada, muy fuerte, muy valiente, y esto también me inspira mucho, la verdad. Eso es lo que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo algo que me sigue como impactando y que me sigue transformando, ¿no? Y hace que yo ya no sea el Pasquale que era hace 5 años, hace 10 años. Sí, está cañón. O sea, yo podría 100%... En Alemania diríamos firmar esto. O sea, es cuando dices algo y tú dices, no, sí, 100%, ¿sabes? En mi caso también. Por ejemplo, una vez que estuve en Alemania hace unos años, me acuerdo yo tuve que ir al doc ahí y me pregunto, órale, de México, o sea, vives en México, y no, sí, está cañón. Y empezó el doc ya tenía como 70 años, pero él todavía... ¿El doc te refieres al doctor? Doctor, sí. Ok. Sí, tenía 70 años, pero todavía trabajaba. Ya no tendría que trabajar, o sea, ya podía jubilarse. Y empezó a hablar sobre un poco, no todos, pero hay varias gente en Alemania que tienen esa mentalidad de que como ya a los 30, 35, piensan ya en su jubilación. Wow. ¿Sabes? O sea, todavía tienes toda la vida por delante, güey. O sea, ¿no? Y habla mucho de México. Creo que él incluso lo conoció. Y me habló de un índice de vitalidad y después lo busqué en Google, etc. O sea, es básicamente, sí, como dice el nombre, ¿no? Qué tan vital, con tanta energía haces tu día. Y lo interesante es como muchos países, sobre todo en Latinoamérica, pero México está entre los top, ¿no? Aunque todos sabemos que aquí muchas veces las circunstancias laborales de sociedad, pues sí son más difíciles en promedio que en Europa, ¿no? Y nunca lo voy a olvidar porque me dijo, no manches, aquí, estas personas aquí trabajando en los corporativos y a sus 33 años ya me hablan de su jubilación, ¿sabes? ¡Qué locura! No sabía. Y la verdad, o sea, por eso digo, yo coincido ahí 100% contigo, como que eso me hizo apreciar muchas cosas que antes no apreciaba, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, Alemania es un país de los
O sea, es un país muy chingón, pero también por parte es un país de los quejones. Les encanta quejarse a los alemanes. Pero tienen todo. Tienen un sistema de salud chingón, transporte chingón, seguridad podría estar mejor, pero pues se quejan. Yo creo que un poco, yo no sé, me atrevo a decir, ¿verdad? O sea, no quiero decir que ahora todo es así, pero en Europa en general no estamos acostumbrados a mucho agradecimiento. Sí. Estamos acostumbrados a tanta, no sé si tal vez comodidad, el hecho, no sé, en Italia, la moda, la cosa, no sé si cómo vemos, no sé si estas cosas tengan como una influencia en hacernos sentir ya muy cómodos y todo y no valorar lo que tú tienes, ¿no? Yo aquí aprendí a valorar mucho más lo que tengo. Entonces no sé si tal vez en general puede ser como, porque también, o sea, yo voy, la verdad, muy seguido o en mi familia o amigos constantemente quejándose. Y dices, bro, o sea, ¿por qué te estás quejando? O sea, estás en un país hermoso, bonito, no te falta nada. Yo creo que tal vez puede ser incluso una característica más de allá, ¿no? Eso. Y aquí no es muy común. La verdad, yo creo, veo de verdad mucho agradecimiento, gozo, felicidad, disfrute. Sí. Entonces dije, no, yo quiero adoptar esto, yo quiero agarrar esto es bueno. Eso es justo de la vitalidad, lo que me decía el doctor. Totalmente. Es, por ejemplo, en mi región existe como un dicho, está horrible, a veces si lo piensas así. Preguntas, ¿cómo estás? ¿No? O sea, wie geht's en alemán. Ajá. Y la otra persona no dice ni bien ni mal, dice muss ja. Muss ja es, pues tiene que, ¿sabes? O sea, tiene que seguir, tiene que, pues tenemos que, pues a flote, sí, más o menos. Ahí andamos, como ahí pues. vamos. Ahí vamos. Y dices, ¿tienes salud? Sí. ¿Tienes comida? Sí. ¿Tienes una casa? Sí. Entonces, ¿qué? Bro, o sea, hay gente luchando por su vida que no tiene que comer y todo, y ríe y está agradecida y no puede ser. Musia. Qué loco. Qué loco. Muy típico de mi región. Claro, pero bueno, también es que la gente de mi región somos raros, somos calladitos. En Italia también tenemos algo así como, no me lamento, no me quejo. Ajá. No me puedo quejar. Hay un amigo mío que de verdad dices, bro, o sea, tienes un montón de dinero, tienes un montón de cosas, no me quejo, o sea, por favor, o sea, gracias a Dios, todo excelente, o sea, yo muy bien, ¿no? Qué loco. Has ido con tu esposa a Italia, ahora comentaste en la boda, etcétera. Sí. ¿Qué choques culturales has notado en tu esposa cuando están allá? O incluso también tú, a la inversa, también tienes choques culturales. Recuerdo una vez que estaba hablando yo con mi mamá, mi papá, mi hermana. Estábamos ahí en la casa y estábamos hablando y todo. Y ella en un momento se va al otro cuarto. O sea, se va al cuarto. Estamos en la sala. Y dije, ¿qué pasó? No, es que lo quería dejar tranquilos, o sea, los escuché peleando. Y no, gritamos tanto que ella pensó que nos estábamos peleando. O sea, ella dijo, no, le doy su lugar. Fue como, qué locura. Y fue esto. Y esto es algo que sí que ha notado. O sea, cosas que al principio pasaban allá. Y yo creo que sí puede ser que tenga como otras cosas. Bueno, por ejemplo, es muy común también en España, en específico, y en Latinoamérica, tú te duchas y todo y no te secas el cabello. Ajá, sí. Entonces, al principio, mi mamá me decía, oye, dile que se lo seque, o sea, le va a dar algo, le va a doler la cabeza. Sí. No, mamá, ya está acostumbrada, o sea, y yo adopté esta cultura. Sí. Yo ahora me baño y todo, y yo no me seco el cabello, dejo que se seque. Me encanta. O sea, yo en México vivo tan relajado, incluso voy al súper y puedo ir con pantuflas, con short, y no me importa. Y allá, igual, yo he adoptado esta cultura en Italia también. Sí. Y puede ver la gente como, está con pantufla, ¿qué onda? Sí. Y no me importa. Sí. Es como, gracias a Dios que se puede vivir aquí, yo no tengo que demostrar nada. Sí. Entonces, sí, esa es otra cosa que tal vez haya como que podría ser diferente, ¿no? ¿No habías comentado en el video que grabamos con Su que en Italia incluso piensan que estás un poco loquito cuando sales con el pelo mojado? Sí, ¿no? Me dijiste algo así. No sé si piensan que estás loco, pero sí es como, no sé, ver en la calle una mujer con el cabello bañado no es algo común. Okay. En la playa sí, pero si tú la ves vestida bien y todo y mojado es como, ¿por qué no te secas el cabello? Yeah.
Pero no hay mala onda, es como algo que se le hace raro. Después ya lo explicas y como, ok, perfecto, pero no es común. Yeah. Sobre la pelea eterna de la comida mejor del mundo, ¿no? Tenemos ahí, leemos las guías de Michelin, los expertos, siempre está la mexicana, Ajá. la italiana, Ajá. la francesa también. Ajá. Pero bueno, digamos entre Italia y México. Uh-huh. ¿Quién gana en qué y por qué? Pregunta muy incómoda. Creo que los dos países tienen cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en Italia tenemos la pizza, tenemos la pasta, pero ya llevando ya 5 años aquí, cuando voy allá, sí yo extraño, por ejemplo, los chilaquiles. Extraño la quesadilla. Me encanta el pambazo. No está. Entonces yo creo que cada cultura tiene lo fuerte. Decir si una es mejor que la otra, honestamente, híjole, es difícil, porque son comidas tan diferentes que también depende del gusto. Lo que sí te puedo decir es que amo la comida italiana, amo la mexicana, y cuando estoy aquí, sí puede ser que a veces, no sé, por ejemplo, extraño un tipo de pasta que tal vez no he encontrado aquí, pero también cuando estamos allá, en Roma hay un lugar de comida mexicana, que de hecho el chef ganó muchos premios y es de Guadalajara, es mexicano. Y muy seguido pasa que vamos allá y después de 15 días decimos con Giovanna, vamos al restaurante mexicano. Y dices, no manches, estás en Italia, vives allá, lo tienes todo el tiempo, porque extrañas algo claro. que después ya como tu paladar está acostumbrado. Claro. Eso sí nos pasa seguido. Hay muchos chefs mexicanos que la están súper rompiendo en el extranjero. Yo conozco varios en Alemania. O sea, montan negocios y ya se... O sea, cada vez... Ahora está en una ola haciendo la gastronomía mexicana. Sí. Ya está cada vez más aceptada sí, en Europa. En Italia sí, también. Ahora que fui, abrieron varios lugares nuevos que no conocía. Justo estábamos caminando en la calle y con mis amigos cuando vinieron a visitarnos allá en Roma y dije, mira, Mexican food, decía, y vi adentro y la verdad sí se veía muy mexicano, o sea, como preparaba todo, porque a veces también pueden poner Mexican food y nada que ver, ¿verdad? Pero sí se veía muy fiel, digamos, a la comida mexicana y eran mexicanos también ellos. Yeah. Y sí, me encanta esto, me encanta la verdad que vayas allá y puedas seguir comiendo de otro país. Además de los chilaquiles, ¿qué es tu plato favorito de acá? El pambazo, me encanta. Es muy chistoso. A veces cuando lo hablan mis amigos mexicanos se ríen porque para ellos, no sé, tal vez no es algo muy famoso. Pues sí, es algo de la esquina, ¿no? El pambazo. Me encanta, me fascinan. Los tacos dorados me fascinan. Algo más, por ejemplo, de los chilaquiles. Yo creo que esta es la comida en sí. Por ejemplo, a veces sí hay días que digo a Giovanna, a mi esposa, le digo, hoy tengo ganas de comer muy mexicano, pero muy mexicano. Yo creo que eso, porque ahí sí, por ejemplo, sí hay cosas que no es que no me gusta, pero no son mis favoritos. Por ejemplo, los tamales, lamentablemente no es que los disfruto mucho. Claro. Algo sí que Mucha masa, ¿no? Algo que sí no como en absoluto es el mole. A mí me encanta. No me gusta. Ayer me eché enchiladas de mole con 2 huevos estrellados por encima. Ajá, ay. Es la única cosa de la comida mexicana que no como es el mole. 2 veces le di oportunidad y todo, pero bro, de verdad no puedo. O sea, lo como y no es un sabor que disfruto. Lo único. Lo demás, la verdad, pues sí como de todo. Toda la comida mexicana, la verdad, la como de todo. Aún no me acostumbré tanto al picante. Sí voy mejorando. Porque antes, o sea, hace 5 años no podía ni tocar la Valentina o la salsa roja o algo. Y ahora como que ya veo que mi paladar se acostumbra. Pero así de plano hay cosas o salsas que no puedo aún tocar. O sea, es demasiado picante. Porque en Italia no estamos acostumbrados a esto. Hay una región en Italia que se llama Calabria. Ajá. Que tiene el peperoncino. Sí. Que a veces aquí te lo ponen en la mesa, solo los lugares italianos. Pero en general no estamos absolutamente acostumbrados al picante. Sí, a mí me encanta el peperoncino. ¿Y cómo, por ejemplo, aquí encuentras las pizzas que hacen en México? Es muy interesante porque lugares de pizza aquí he encontrado que están muy ricas, que son italianos incluso. Por ejemplo, okay. Por donde vivo hay un lugar que el chavo no habla ni siquiera tan bien el español, porque es italiano y cocina una pizza muy rica. En otro lugar, por ejemplo, por la Condesa, encontré otro lugar donde hace cuenta, tiene 10 pizzas y 4 están como certificadas, como aprobadas de no sé qué comité italiano o algo así que están aprobadas por Italia, por decir sí son italianas y están muy ricas. Lo que aún no he encontrado aquí es un lugar de buena pasta. Como que digo,
me encantó. Así que si tienen ahí, escriban en los comentarios todo. Si tienen un buen lugar que dice, mira, ahí me encantó. Esto sí aún no lo he encontrado como un lugar muy fiel, típico de esto. Pero de pizza he encontrado ya 4 o 5 que la verdad, muy rica. Y la pizza, o sea, lo que a mí me sorprendió la primera vez que llegué a Italia es como, bueno, creo que la primera pizza italiana la comía relativamente en el norte. Ok. Y que era súper finita. Sí. En el norte la hace más finita. La pizza tiene el borde que es muy grueso. O sea, si tú vas en Nápoles, ves que el borde es muy grueso. Ok. Con mozzarella, pero sí, finita no es como la original. Yeah. Debería tener el borde más gordito. Sí. Y de hecho creo que también es de tu ciudad, o sea, de la ciudad de cerca donde creciste, de Nápoles, donde Demis, ¿conoces de Vagaboom? Que también tiene raíces italianas. Sí, lo conozco, hemos hablado. Sí. Y una vez me compartió como un video y que fue muy chistoso. Como era como una broma pesada, y entregaban pizza a domicilio en Nápoles, pero de piña. No, y la gente cómo se enojó, ¿eh? O sea, ¿cómo me vas a entregar esto? Así como tirándole la pizza. Es que sí, al final, la pizza la crean en tu ciudad. Es algo que lo tienes como... Es como si vienen a un mexicano y no sé, le agarran el taco, no sé qué es que los podría ofender mucho, pero que le agarras algo que literal es su esencia, es algo muy famoso en todo el mundo, los tacos de México, y tú, no sé, le echas, no sé, algo que los puede ofender. ¿Qué puede ofender a los mexicanos con un taco? O sea... Pues que lo hagan como en los Estados Unidos, en Taco Bell, por ejemplo, ¿no? Está horrible, güey. Sí, ok. Como la tortilla así como... Exacto, ¿no? Pues, como, que te dice, bro, sí, esto no es un taco. Entonces imagínate, van allá, pizza con piña es como, no. O sea, sí te crea como mucho enojo. Es que también eso para mí, no sé, para mí refleja mucho como la esencia de Nápoles. Es que yo una vez solo pasé para estar, y es fascinante, o sea, para toda la banda que nos escucha, si en algún momento están en Europa, definitivamente Italia es, sobre todo por la historia que... Claro. ¿No? Pues que han tenido desde el Imperio Romano y bueno, la gastronomía, pero cuando yo pasé por Nápoles para llegar a Sorrento, que está al lado, está básicamente al lado de Pompeyi. Claro, ¿no? de Pompeya. 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 ¿no? Que fue el lugar que hace 2000 años y pico, ¿no? Que fue... Eruptó el volcán. Sí, y es fascinante porque estás en ese pueblo y ves todavía como las personas, como que les pasó la lava por encima. Un poco triste también. Y quedó la forma de la persona ahí, sí. Como la persona, personas durmiendo al lado, un perro ahí. Claro. Pero, y pasamos por Nápoles, ¿no? Sí, es impresionante. No. Y cómo nos quedamos, todos los alemancitos, nos quedamos así mirando de... Aquí donde estamos, güey. Nápoles, sol, gozo, es muy buen ruidoso. Corazón, comida, pizza, Tienes que ir a Nápoles. Con un napolitano te vas a enamorar de la ciudad. Sí. Porque es de verdad, o sea, no sé, sí, tú vas y te enamoras. Hay una película muy famosa en Italia que dice, lloras 2 veces cuando estás en la ciudad y cuando la tienes que dejar. Algo así decía, como he dicho. Es como que lloras 2 veces. Cuando llegas porque te abruma. Por lo hermosa que es, y cuando te vas porque no la quieres dejar. Claro. Porque dices, no, yo amo a estas personas, amo esta ciudad, entonces no te quieres ir. Y qué locura de ciudad, porque pues está básicamente, tiene contacto con el mar, ¿no? Sí, claro. Tiene playa, y arriba ves el Vesubio. Sí. ¿no? El volcán activo. Nosotros lo subimos ese día. Pero bueno, se supone que todavía a veces escupe, a veces no. Sí, o sea, no es que estés 100% informado de todo, pero como hay otro que hace poco eruptó en la Sicilia, se llama Etna. Etna, sí. Ajá. Y simplemente ver esa gran ciudad, así el mar, tienes un volcán. De hecho, todas las cartulinas, las fotos, los imanes y las cosas, ves la ciudad de Nápoles, el mar y el Vesubio. Es como la clásica foto, literal la clásica foto. Sí. Próximamente, ¿qué más planes tienes aquí en México? ¿Ya hay como otras películas o series de las que ya puedes hablar o todavía secreto? Hay como varias cosas.
series, películas y esto, además de estar haciendo casting, que es el proceso un poco del actor en general, sigo haciendo casting para mi país, o sea, para Italia, para aquí, para Latinoamérica, y ahora hay como decisiones, justamente en estas semanas hay decisiones que se están tomando respecto a series y cosas, entonces hay que esperar, no tienes el control. Respecto al contenido, con mi esposa justamente empezamos hace poco un podcast, estamos ya pensando en proyectos diferentes en YouTube, en proyectos como de poder ayudar a las personas, que siempre es algo que nos ha apasionado a nivel ya como transformarlo en un proyecto, ¿no? De YouTube y de contenido. Como que sí, nos gusta crear contenido, pero siempre cuando sea con un propósito. Claro. Entonces ahora estamos en la parte de la construcción de eso, ¿no? Órale. De la construcción de, no sé, ver las necesidades principales, cómo podemos suplir estas necesidades y tomar acción en eso. Tal vez estamos empezando con todas las partes de crear nuestras propias obras para el teatro, para todo esto, y estamos escribiendo para poder hacerlas. Y eso es algo que también siempre estuvo en nuestras mentes. Entonces creo que es una temporada donde nos estamos atreviendo al fin a hacer lo que siempre habíamos soñado hacer. Órale, está padre. ¿Y de qué trata el podcast que van a El podcast lanzar? básicamente que tenemos es sobre como nuestra vida o sea, principalmente es cómo llevar nuestra vida privada a lo público, ¿no? De los consejos, de lo que pensamos, cómo un poco contamos nuestra historia cuando fuimos novios, los límites que pusimos, las cosas que nos ayudaron, un poco cómo enfrentar los conflictos, las cosas. Hablamos últimamente de chisme, cosas que pueden dañar las relaciones. Principalmente siempre está como... nunca está desde la posición de enseñar, sino de lo que hemos vivido, de lo que a nosotros nos ha ayudado, y compartimos esto y ojalá les ayude a los demás también. Ajá, claro. Bueno, quien lo quiera aceptar bien, ¿no? Y exactamente, no, sí. Por eso es como libre. Está chingón. Y también vi como tienes tu propia comunidad donde enseñas italiano. Sí. Me encanta, hace mucho que muchas veces lo pensaba o todo, hasta que un amigo, gracias a Dios por los buenos amigos que siempre te impulsan, ¿no? Que reconocen tus miedos y dicen, te voy a sacar de esto, porque era algo como que, no, pero como crazy, pero es como mucho espero. Y él dijo, ya, y me lo planeó, básicamente, podría ser esta la estructura, y me animé. Preparé las clases, todo lo grabamos y ahí está como el curso de italiano en mi bio de Instagram y lo transformamos ya como reto de 30 días. A veces la gente dice, pero ¿puedo hablar italiano en 30 días? Y yo siempre le digo, bueno, para empezar, cualquier idioma es normal que tienes como que hablarlo, pero sí está hecho como un reto de 30 días muy intenso. O sea, cada clase. Hay videos que duran más, videos que duran menos, pero sí es un buen curso que hemos creado para darle una base sólida, por lo menos para que puedas tener una conversación en italiano. Está chingón. A mí me piden mucho eso. Deberías hacerlo, claro. Sí, pero estoy en lo mismo. Pues, como lo mismo de... A ver, pero ¿cómo yo voy a enseñar alemán que nunca lo he hecho? ¿Sabes? Por eso es bueno que puedas, o sea, a mí me ayudó mucho tener él, por ejemplo, él me ayudó con toda la parte de la grabación, de todo esto, me ayudó un poco con la estructura. Yo, claro, preparé las clases, pero me guió mucho en crearme como un poco una idea. Entonces yo creo que claro, que entiendo tu punto porque yo he pasado por eso. Por eso es bueno que, claro, que te puedas acercar de personas, te paso el mismo contacto, de personas que pueden ayudarte en esto, que lo han hecho, porque ya saben cómo guiarte. Sí. Porque es verdad, o sea, haz un curso, como, ¿de dónde empiezo, no? O sea, sí necesitas acercarte a personas que tal vez entienden un poco más de nosotros en esta área para que nos ayuden. Incluso con el alemán también es el tema. Luego me aparecen como videos de enseñanza de alemán. Y digo, no manches, sí, es cierto, nunca pensé sobre eso, que para los no nativos, claro, ¿cómo les voy a...? Es que el alemán en sí tiene la fama de ser un poco complicado. Claro. Pues, bueno, yo aprendí latín, ¿no? En la escuela, o sea, como que tienen, no sé, tú latín cuando lo lees, supongo que también puedes también en Italia te lo hacen estudiar, sí. Y el latín también tiene su propio chiste, ¿no? Y lo tienes que estudiar mucho. No, pero es verdad, yo escucho el alemán y digo... Sí. Híjole, como que me canso antes de empezar el curso, ¿no? Porque digo, como que pienso, no lo lograré nunca. Pero no, pero sí, al final he tenido muchos amigos que han estudiado alemán y que como cada idioma, o sea, es normal, es perseverancia, es paciencia. Si tienes la oportunidad de ir al lugar, claro, es mucho más rápido, pero sí, yo te animo a hacerlo.
Sí, te lo agradezco mucho porque sí es algo que me han pedido mucho. Creo que es el comentario más frecuente que he leído de, hey, Jan, deberías sacar tu curso de alemán. Llevo 11 años en YouTube. Hicimos en otro canal, sí, hicimos en su tiempo como videos, pero eran medio cómicos, de cómo insultar en alemán, ¿sabes? Esa madre luego se hizo viral en Facebook. Qué loco esto. Como lo veo luego en esas páginas de enseñanza y digo, es que no lo puedo explicar. Es que yo lo aprendí como nativo, pero ¿cómo fregados les voy a explicar esto? Claro. Digo, al final, más allá de las bases, también necesitas practicarlo. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, lo que yo hice también en un momento eran como el curso y también di Zooms donde ellos practicaban conmigo italiano. Porque, a ver, eso es lo que más te va a ayudar. Yeah. Y ahora estoy a full con el inglés, pero cuando yo lo practico, claro, es mucho mejor. Entonces, también la parte buena que tú tienes que pueden practicar alemán contigo. Entonces, que también lo van a necesitar. Entonces, hacía Zooms y donde hablábamos, ok, cada uno se presenta en italiano, que era la clase que habíamos aprendido. Entonces, hablaba italiano yo también. Teníamos una conversación. Entonces sí, al final esto lo tienen que hacer con un nativo alemán. Yo creo que sí, como nativo y igual como otra persona que no sea nativa para explicar esas cosas para hispanohablantes que, güey, o sea, de que ni idea. Claro. Yo lo aprendí de chiquito, ¿no? Sí. Oye, también hemos tenido aquí en el Choque Cultural, hemos tenido muchos invitados que comentaron como la influencia cultural mexicana en su país. También llegaron algunos hits mexicanos, puede ser de música, telenovelas, películas, llegaron también a Italia. Esto fíjate que no. Por ejemplo, mucha gente me dice, ¿cómo Luis Miguel no es famoso en Italia? Yeah. Pero no es famoso. No, o sea, ustedes tienen un chingo de... Sí han llegado como, no sé, Shakira, ¿cómo se llama? Ricky Martin, como otros que no son italianos, claro, que han llegado. Chayanne. Fui también a su concierto, yo lo vi. Y han llegado, pero respecto a eso, por ejemplo, no recuerdo, no sé, ha llegado Paulina Rubio, pero por ejemplo, sí, respecto a esto, o telenovelas o eso, pero también porque en este caso Italia también produce mucho cine, muchas series, entonces recién ahora, por ejemplo, hay muchas novelas turcas que están mandando allá. ¿Ah, sí? O sea, turcas que pegan en Italia. ¿Lo puedes creer? Sí. De España que han pegado. Yeah. Claro, ahora con las plataformas ya es todo diferente porque puedes acceder a todo. Entonces sí hay, por ejemplo, novelas mexicanas que sí han llegado en Netflix allá. Y mi esposa ha hecho una novela aquí donde hubo fuego en Netflix y sí llegó a Italia en Netflix allá. Pero toda la parte de mi adolescencia o todo esto, la verdad no recuerdo algo en específico. Qué curioso eso de Turquía, que eso pega allá, porque sí hemos tenido personas aquí de Turquía que dijeron, no, sí, yo conocí por primera vez, mi primer contacto con México fue en Turquía, Bulgaria, Serbia, Bosnia. Estar en mi sala, en mi país y ver telenovelas mexicanas. Claro. Sí, no, esto sí no lo recuerdo. Hay una telenovela muy famosa desde que yo tengo memoria que se ve en Italia y que se sigue viendo, imagínate. O sea, tiene más de 30, 40 años, pero es de Estados Unidos, se llama Beautiful. Es como la más conocida ya. Y ellos ni la pegaron en Estados Unidos, lo pegaron en Italia y en otros países que la mandaron. Pero la única novela es esa. Como que sí, yo creo que en general un poco el estilo de novela es algo más latinoamericano que italiano. No recuerdo otras novelas, la verdad, de allá. Pascual, ¿me podrías enseñar un poco de italiano, por ejemplo? Para mandar a alguien a la fregada de manera educada. No lo puedo hacer. Es que aparte va a sonar bien. ¿No? Sí. Esto es algo muy común que me dicen, oye, enséñame una mala palabra. Me siento muy mal. No tiene que ser mala palabra. Digamos de manera educada. O sea, por ejemplo, imagínate a alguien te está molestando y le dices, oye, ¿qué sería? O sea, bueno, no tan educado sería, vete a la fregada. Es que, ¿sabes qué? El italiano en sí es muy directo. Entonces, si sí se está molestando, la forma llega a ser aún más dura que no puedes no entenderlo. Ya. O sea, estás hablando con alguien y no sé, dice, basta, ¿no? Yeah. Como, ya párale. Pero, y en general es directo. Pero si de verdad está enojado, te fulmina.
Entonces puede usar también, no necesita usar una mala palabra. Ok. Porque es tan duro que te callas, ¿entiendes? Como que... ¿Cómo sería una frase, por ejemplo? Por ejemplo, yo recuerdo mi mamá de chiquito me decía, Lino, porque me llama Lino de Pascual, decía, Lino, basta. Y así normal. Claro. Pero de verdad llegaban momentos que me miraba y decía, Lino, basta, amenazante. O sea, yo no necesitaba, ella podía usar una mala palabra, no me interesaba, porque me fulminaba con los ojos. ¿Viste cuando a la persona le dices, pues vete allá, ¿no? Como esto. Entonces en italiano, cuando lo quiere decir, vattene a quel paese. Vete a aquel país, sería la traducción. A ver, ¿cómo vattene? A quel paese. A quel paese. Vattene a quel paese. Que sería que en sí las palabras no es como algo malo, pero es la forma educada de lo que los americanos le dicen, ¿no? Que es presente, o cuando aquí dice vete a la vete a la forma, es la forma como educada de decir como esto. Claro. Entonces lo dice vaten a quel paese. Ah, qué curioso. En alemán decimos vete a donde crece el pimiento. ¿O pimienta? No, pimienta, la pimienta. ¿En serio? Sí, la pimienta, no pimiento. Vete a donde crece la pimienta. Geh wohin der Pfeffer wächst. Y es un poco anticuado. Pero si yo voy allá lo digo es fuerte. O sea, claro, es una ofensa. O sea, si lo digo no es algo bonito. No es algo bonito, pero ya dices que también en un nivel cuando alguien está friegue, ya dices, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Pero también es ya un poco no manches. De vieja escuela, digamos. Claro. ¿Qué dirías, por ejemplo, si en Italia alguien te sirve una pizza con piña? Bueno, en Italia nadie te servirá una pizza con piña. Digamos, tiene que ser en un mundo paralelo. En un mundo paralelísimo. No. Hay diferentes formas. Por como yo soy, la verdad no le contestaría mal o algo, pero sí, le digo, oye, no es la pizza que yo pedí, ¿me la podrías cambiar, por favor? Se lo diré de forma educada. Y si me dice, no, es que aquí es la única pizza que es. Sí, yo ahí es cuando le diría, es que no es pizza. Okay. La pizza no es con piña. No puedes tener como una opción solamente pizza con piña. ¿Por eso dime eso en italiano? ¿Esa frase? ¿Qué voy a decir? O sea, como que eso no es pizza. La pizza no puede tener piña. Ok, diría, ascoltami, escúchame. La vera pizza... porque en Italia piña se dice ananas. Ananas, en alemán también, ananas. Exacto. Sí. In Italia la pizza con l'ananas non esiste. La vera pizza è senza l'ananas. Quindi per favore, ti chiedo per favore, che pizza le pedimos? Una margarita. Ajá. La pizza margherita. Portami una pizza margherita, semplice, con la mozzarella. Okay. Grazie. Vino blanco con hielo te sirven. Vino bianco, esta es otra cosa. Por ejemplo, en Italia no te sirven el ghiaccio, el hielo, nel vino blanco. No. Esa es otra diferencia que hicimos. Como que aquí igual lo he visto hacer como a pocas personas, ¿no? Sí, pocas. O sea, en la playa a veces lo he visto. El vino usualmente igual lo pones en el refri y lo sirves normal. Ándale. Sí, no, nunca he visto, la verdad. En Italia nunca me ha tocado ver el hielo en el vino. Tienen el spritz, que es algo muy italiano, porque en Italia tenemos... Aperol spritz. Ajá, el Aperol spritz. En Italia tenemos algo que se llama aperitivo. Ajá. En la tarde. Empieza como más o menos 4:30, 5, y ya es con el Aperol Spritz y te llevan como algunas cosas como una pizzita chiquita, como varias cosas para comer, ¿no? Y eso es algo muy común que se hace antes de ir a cenar. Eso sí con hielo. Sí, el Spritz sí. Si no hay con el calor, sobre todo de junio a septiembre, no puedes no ponerle hielo a las cosas en Italia. Es que sí, eso también está cañón, ¿no? Como de... Llega muchísima la temperatura, más en el sur, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. No están ahora como 40 grados, o sea, es un calor increíble. ¿Qué sería una frase muy apasionada en italiano? Cuando yo era adolescente se decía, bueno, como que se usaba mucho la palabra gracias por existir. Okay. Grazie di esistere. Y es como algo muy, pues claro, es una declaración muy fuerte. Gracias por existir es muy bonito, ¿no? Y entonces yo recuerdo que a mis novias o algo le decía grazie di esistere.
Y ella, ay, gracias. Oh. Pero no sé si como que hay una en específico, porque en Italia más bien las frases famosas son de las películas, ¿no? Pero ahí ya vamos, creo que por el camino correcto, porque, a ver, por ejemplo, si alguien aquí en la audiencia tiene un crush italiano, un crush italiana, y quiere impresionarle, por ejemplo, grazie. Grazie de esistere. De esistere, grazie de podría esistere. ser porque, claro, cuando eres fan de una persona o no sé, en un cantante o algo, tú le dices siempre como te amo muchísimo, eres toda mi vida y cosas así, ¿no? Entonces, gracias por existir aplicaría, porque como grazie de esistere, ¿no? No sabes lo que te quiero, lo que te amo, podría ser como, digo, en este caso, por ejemplo, un crush usualmente siempre es como gente famosa. Claro. Entonces, no sería lo mismo usar una frase con ellos, con un chico o una chica que te gusta. O ¿verdad? digamos, que les gusta la chica de la escuela, no sé qué o Sí. de su trabajo. Por ejemplo, el italiano en sí, y creo que me he dado cuenta mucho más ahora que he ido allá. Por ejemplo, una vez mi esposa regresó y estábamos ahí en Italia y no sé por qué fue sola como a agarrar algo en un lugar y regresó y dijo que un italiano la detuvo, porque sí tenemos esta cosa de... Digo tenemos porque es algo italiano, pero en lo personal, por mi personalidad reservada, yo siempre he sido como muy vergonzoso en tirar la onda o algo así. Pero el italiano, la verdad, sí tira mucho la onda y es muy explícito, ¿no? Por ejemplo, decirte ciao bella, ¿no? Ciao, o sea, bella. Hola linda. O Ajá. sea, y no te conoce ni siquiera. Entonces ya te entra de una forma... Muy, muy así, ¿no? Claro, la chava sí ya no quiere nada, pero de ahí ya sigue como toda la conversación, cada uno tiene como su forma para entrarle, y me dijo que un italiano le dijo, ¿estás casada? No, pero yo no soy celoso. Como, bro, ¿qué onda? O sea, ¿cómo vas a decir eso? Pero así como que sí tiene una forma muy, por ejemplo, es un mesero que está con 5 o 6 chicas ahí, tiene una forma muy fanfarrona, muy como que no es común, ¿no? En decirle, por ejemplo, con las extranjeras, siete mexicane, dove, ¿no? Y, por ejemplo, enseguida el italiano piensa una frase o algo en México para hacer este clic, ¿no? Usualmente lo hace con las malas palabras o algo que tal vez un turista le enseñó esto, pero sí como que cuando está hablando con extranjeras o todo, no se intimida el italiano y no es una intimidación si no hablamos el idioma. Entramos con todas las frases que nos pueden salir y eso, pero es muy explícito en mostrar que sí le gusta a la persona, ¿verdad? No es que dices... No estoy entendiendo si le gusta, no, es muy explícito. O sea, ya el enganche es como chao bella, ya te está diciendo hola linda. O sea, aquí, no sé, si tú le dices esto a una persona o algo, o sea, ya es ya algo muy, muy fuerte. O sea, hola linda, Sí, me gustas. Sí. Es muy invasivo también. Sí. Entonces, pero es la forma. Es la forma ya, la verdad. No se hace ningún problema en mostrarte que sí le gustas. Sí. No tiene ningún problema. Ningún problema. Ahora incluso me acordé de en la canción de Eros Ramazzotti que gracias por existir. Sí. Exacto, la tradujeron al español. Sí. Que lo canta. Si hace più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, inmensa quando vuoi, grazie desistere. Así. No, ¿Qué decir aire? Es que yo escucho Eros Ramazzotti y me transporta a mi niñez. Aquí llegaron muchos, bueno, Laura Pausini, Eros Ramazzotti. En un momento llegó Tiziano Ferro, pero la super regó con... Sí, la super la super regó con los mexicanos, la verdad, con las mexicanas, las ofendió en televisión pública y se lo acabaron. Y no sé cómo alguien no le dijo en este momento de su carrera, cuidado con lo que dices, porque se acabó su carrera aquí. Yeah. Y después Il Volo, Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, creo. Hay varios que... Eiffel 65. I'm blue, Mamalina, son italianos. Son italianos. No sabía que era italiano. Lo estaba descubriendo así contigo ahora. Tienen varios chidos, como incluso en italiano, como de dance, no sé, house, algo, pues como una mezcla de electrónica le metían. Esa fue la única canción que hicieron como 100% en inglés y ya muchos son en italiano. Pascual, muchas gracias hoy por venir.
platicarnos. Bro, gracias a ti, lo logramos. Veníamos ya hace varios meses planeando esta charla. Veía las historias y dije, sí quiero estar. La verdad, gracias por abrir este espacio, por hacer eso. Y gracias también por tener el privilegio de poder ser tu amigo también afuera de las cámaras y pasarla bien y hablar. Me encanta que también como... Quiero honrar también tu contenido, lo que haces nunca ha sido como algo hueco, la verdad. Me encanta que abres esos espacios que son también de crecimiento. Así que muchas gracias a ti por invitarme. Para mí ha sido un honor. Ve aquí la historia de Demis alias Vagaboom, un suizo español, italiano, mexicano que cuenta la historia cómo conoció a su esposa mexicana aquí en México viajando con bicicleta y cómo trabajó en los Estados Unidos e incluso cuenta cómo un encuentro conmigo cambió algo muy radical en su vida. No te lo pierdas.